¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas, estamos aquí en La Dichosa Palabra con ustedes. Continuamos en este hermoso mes de abril, ya llegando las lluvias, el mes que abría el año, el mes de Afrodita precisamente. Bueno, pues invito a mis compañeros a que se presenten. Yo quiero empezar citando erróneamente las palabras de otro, porque eso, decía Ambrose Bierce, es hacer una cita. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Y yo también voy a hacer una cita. Esta es de Federico Nietzsche, que decía que las propias convicciones son enemigos más poderosos de la verdad que las mentiras. Las propias convicciones son enemigos más poderosos de la verdad que las mentiras. Soy Pablo Boullosa, buenas noches. Hace 5000 años, un pastor de Mesopotamia contaba sus ovejas y para no olvidar el número, lo que decidió fue apuntarlo en una tablilla de arcilla. Si se puede considerar el primer paso para los libros, no lo sabemos, pero en cualquier caso, algo ya estaba empezando por ahí. Luego vendrían los pergaminos, las pieles, la seda, el papel chino, en fin, las tintas y sobre todo un mundo de monjes, de escribas, de libreros, vendedores, impresores, editoriales, pero sobre todo de lectores. Hoy, 23 de abril, estamos celebrando la vida de dos grandes escritores, perfectos embajadores del mundo literario, pero sobre todo estamos celebrando al libro y queremos festejarlo soplando una vela y, ¿por qué no?, leyendo uno. Así que muchas felicidades, libro, y muy buenas noches, público. Yo soy Laura García. Saludemos a los locos, a los rebeldes, a los soñadores, porque presionan hacia adelante. Ellos son los que pueden cambiar el mundo porque tienen la convicción de que el mundo puede cambiarse. Voy a citar a dos de estos grandes hombres que cambian el mundo. Uno de ellos es William Blake, que nos dijo, si las puertas de la percepción se limpiaran, todo se vería, los hombres verían todo ante sus ojos como lo que es, infinito. A la escala de lo cósmico, solo lo fantástico tiene posibilidades de ser verdadero, dijo Teilhard de Chardin. Bien, estamos aquí con ustedes tratando de contestar sus preguntas, sus inquietudes y empezamos diciendo nuestra dichosa palabra de hoy, el nombre de una antigua máquina para batir murallas que se da a los delanteros en el fútbol. Repito, nombre de una antigua máquina para batir murallas que se da a los delanteros en el fútbol. Lo que se les da es el nombre, no la máquina, ¿verdad? Claro, por supuesto. Esperemos. Trampa. A veces también se dice para batir murallas, no para abatirlas, sino para batirlas, batir que murallas. es un poco lo mismo. Y vamos precisamente a los que acierten o que sepan, por supuesto, este término, a obsequiarles unos libros. Nicolás. Los libros, así es, tenemos 15 poetas del mundo náhuatl de Miguel León Portilla, una antología de poesía precisamente náhuatl con clásicos locales. También tenemos este libro de Aurelio de los Reyes, un investigador que ha hecho mucho para rescatar la historia del viejísimo cine mexicano, medio siglo de cine mexicano, 1896-1947 de Aurelio de los Reyes, publicado por editorial Trillas. Y tenemos, como no, revistas El Huevo. Para quien nos diga la dichosa palabra, tenemos a un Daniel Travieso en la portada y todo un especial sobre cine. Tenemos las 100 películas mexicanas gloriosas, la taquilla mexicana, en fin, creo que fue divertido hacer este número. Nos divertimos muchísimo haciendo ese número. Además, como parte de ese jurado estuvo un buen amigo de Canal 22, Claudio Isaac. Bien, pues el próximo sábado vamos a estar en vivo, no voy a estar yo, pero sí mis compañeros. Estaremos en vivo en el Festival de la Palabra que desde hoy se está celebrando allá en la sede del Hipódromo de las Américas. Los invitamos también, los que acierten a la dichosa palabra tendrán pases para entrar al Festival de la Palabra y por supuesto pases para entrar, vernos o si quieren nada más comprar libros y curiosear por ahí. Recuerden ustedes, el horario es de 10 de la mañana a 8 de la noche. El costo es para los que no se saquen estos pases, es de 20 pesos y estudiantes con credencial 10 pesos. Pero nosotros vamos a regalar pases, ¿entendí o no? Sí. Sí. No, dice Germán que para los que no se lo saquen. Bueno, pero aquí todo el mundo se Ya lo va a es sacar. mucha mala suerte. Claro, ya Llamen sería. y pídanlo y se los vamos a dar. En realidad, aunque no se sepan la dichosa palabra, pueden pedirlos.
Acompáñenos en cualquier Qué caso. barco, Ya escucharon, Pablo, qué asumo, barbaridad. ¿Eh? Qué barco, ¿Qué Dios le vamos mío. a hacer? No traten de saber, se la digo. Bueno, Muy bien. ¿les damos pistas para la dichosa palabra? Más adelante. Pistas, bueno, yo creo que les damos pistas en la siguiente sección, ¿no? Para que algunos empiecen a inquietarse, así con el enigma, ¿no? Bueno, vamos a repetir la dichosa palabra, nombre de una antigua máquina para batir murallas que se da a los delanteros en el fútbol. Aparece, por cierto, en muchas películas de caballeros andantes y de asalto de murallas y de todo esto. Eso ya Y es una pista. bueno, es una pista, no, pero no, pero nada más está bien, para está que se acuerden. Oye. Bien, vamos con sus preguntas. Nos pregunta Pilar González que si pudiéramos hablar pues sobre la penicilina. Ha de La estar penicilina. enfermita. Yo creo que ha de estar enfermita y le dijeron penicilina. ¿De dónde vendrá O será ese- Y alérgica se a ella, pregunta, porque ¿qué me también están los hay. metiendo? Díganme. Los hay que son alérgicos y que lo pasan francamente mal. Fatal, realmente te puede dar un choque alérgico y tú eres alérgico a la Pues fíjense que penicilina. ni siquiera lo sé, porque como saben hay mucha gente alérgica a la penicilina. Mi madre y mi abuela lo son, pero así de shock anafiláctico y toda la cosa. Entonces yo nunca he hecho el experimento porque genéticamente tendría yo una predisposición a hacerlo. Ni siquiera mejor he querido. no ¿No lo quieres hagas. probarlo? Mejor ¿Por no qué? lo hagas. ¿Por qué no haces una pruebita así chiquita, con poquito? Así nomás me muero, pero tantito. Exacto. No, pero es que Bueno, de deberías todas traer una formas- placa. No. Porque si no traes una placa. Sí lo tengo anotado en todos lados y todo. Pero bueno, la No, penicilina. conviene igual recordar básicamente la anécdota de todos conocida sobre el origen de la penicilina. Fue un tal Fleming quien en los años 20, finales de los años 20, encontró que por accidente él estaba trabajando con unas bacterias de estafilococo, de un tipo de estafilococo, y por accidente una de sus muestras se le contaminó de un hongo que ya se conocía desde tiempo antes llamado Penicillium. Este hongo o este moho contaminó una de sus muestras y se dio cuenta de que el estafilococo no crecía ahí donde había caído este hongo. Entonces empezó a hacer cultivos de Penicillium y se dio cuenta, en efecto, que acababan no solo con el estafilococo, sino con muchos otros infecciones que afectaban mucho a los seres humanos en aquel entonces. Y afortunadamente eso derivó con los años en el trabajo de otros investigadores. Se llevó unos cuantos años para lograr ya medicamentos terapéuticos que evitaron a la humanidad, o bueno, han curado a miles, cientos de miles de personas de cosas como la gonorrea, la sífilis, la difteria y enfermedades poco agradables. Afortunadamente tú, aunque no te pongas la penicilina, no correrás ese riesgo, No, ¿verdad, pero fíjate Nicolás? que ahora que decías que la penicilina se usa para tratar la gonorrea, sí ya se me ocurren muchas cosas sexosas alrededor de la penicilina. Una, por ejemplo, penicillium, de lo que hablabas. Claro, de dónde viene la No, palabra, cuenta ¿no? eso es maravilloso. No, bueno, es que una cosa es el origen de la penicilina y en concreto el origen de la palabra tiene que ver, en efecto, Con escobetilla, ¿no? Con una escobetilla. Sí, En el mejor con de el los latín. Pues casos. con una en particular, digamos. Sí, porque Con una ese- colita, porque el hongo del penicillium es realmente como, si uno lo mira al microscopio, es como una colita. Y en el latín antiguo, la palabra pene significaba también un órgano viril, pero antes de haber significado el órgano viril, el Masculino. órgano sexual viril, pues significaba colita. Se dice que se le dio el nombre de pene al pene porque oscila, de alguna manera queda colgando por ahí cuando uno anda pues en pelotas. Y, Porque viene el verbo pendere. Bueno, y deprimido, ¿no? por eso lo hace primo del verbo Pendere. del péndulo, de pender, está pendiendo así, y está uno muy pendiente también de lo que pasa con él a Y veces, por ¿no? cierto, esa imagen sigue en una de las expresiones populares para referirse al pene en francés, que es cola precisamente. Que, es decir, para nosotros la cola es más bien como para atrás, pero para ellos es más bien como para adelante. Pero esa no es la única historia sexual de la penicilina. ¿Ustedes saben quién fue la poseedora hasta su muerte del primer cultivo de penicilina que se le regaló encapsulado a Alexander Fleming? Qué bonito Marlene regalo. Dietrich. Ah, esa historia no la sabía. Ah, Marlene guardaba- Dietrich, que Recibió como regalo de directo de Fleming. directo de Fleming. Marlene Dietrich, ustedes saben que coleccionaba a algunos de los nombres femeninos y masculinos más importantes del siglo XX en su cama. Fue amante de Stravinsky, de Harold Arlen, de Edith Piaf, de Sternberg, su director, por supuesto, de Maurice Chevalier, de Remarque, de una bola de gente importante, entre ellos, es decir, Alexander Fleming, que como gran regalo de amor le dio el primer cultivo de penicilina encapsulado junto con su foto, que ella mantuvo
enmarcado en su pared de los trofeos, en su departamento de París tenía un muro de los trofeos, de sus trofeos de amor, digamos, de todos sus examantes que los tenía ahí exhibidos, y hasta su muerte lo tuvo ahí. Después se subastó en Sotheby's por una lana. Pues imagínense, no solo era el primer cultivo de penicilina, sino regalado con su foto autografiada por Alexander Ay, Fleming a Marguerite señores, Está Duras. tenemos fantástico. un Podemos futuro asumir que regalo era de una San usuaria. Valentín. Además, lo curioso, pero debe haber sido el tipo como básico, el original, porque según tengo entendido ahorita todo lo que tú dices que cura la penicilina, puro que fue después. claro, que la penicilina pues son como veintitantos hongos diferentes naturales y son como otros veintitantos o treinta y tantos sintéticos, o sea, que Claro. se han sintetizado. Hay una penicilina sintética que parece ser que es la que más consecuencias colaterales tiene para el huésped, digamos, son las más peligrosas, y las otras que son las naturales, que parece Está ser que no son... considerado la primera, como la que inauguró un poco la era de los antibióticos, pero tengo entendido que ya en China, por ejemplo, hace como 2500 años, utilizaban, o más bien se habían dado cuenta de que aquellas hojas de soja que estaban contaminadas con moho eran perfectas para las infecciones de piel. Por ejemplo, creo que fue en la Primera Guerra Mundial, los prisioneros rusos que estaban comiendo pan con moho eran como más inmunes a ciertas enfermedades, nada más por estar comiendo eso. Entonces, como que de alguna manera esa fermentación, ese desarrollo del hongo, del ¿Viene de moho, China? Oye, qué interesante. no sé, no estaba considerado como Pero es antibiótico y probable. no estaba como tan tratado o desarrollado, Sí, no pero sí estaba había aislado, como ¿no? ya una observación de que algo pasaba con ese comportamiento. Que algo tendría que Y otros que antibióticos beneficiar. naturales que ya habían sido observados sus efectos desde tiempos del medievo, también en Europa, que sabían, por ejemplo, que la gente, que los comerciantes de ajo, las personas que consumían todo el día mucho ajo, no se enfermaban tanto de la peste, ¿no? Claro. Por eso de ahí viene esta creencia de que los vampiros se espantan con el ajo, porque se achacaba a los vampiros de la transmisión de la enfermedad de la Por peste. asociación con las ratas, claro, y, Claro. los lobos. Y claro. tendrá Pero- propiedades antibióticas el queso Roquefort, entonces. Igual y sí, vete a saber. Pues está todo Hay algunos que enmohecido. hasta se mueven, o sea que pues a lo mejor. Pero como dice Germán, realmente hay penicilinas naturales y penicilinas ya sintetizadas que muchas veces han sido desarrolladas porque la penicilina natural, si uno se la toma, en el estómago, la acidez del estómago la destruye totalmente, no resiste ese medio. Entonces, se han hecho algunas para que pueda ser tomada, que en ciertos casos es más efectiva. De hecho, que Fleming la fue el que inyectada, ¿no? descubrió accidentalmente la penicilina, pero fue luego, creo que unos colaboradores austriacos y... Sí, bueno, los un que ya la austriaco y desarrollaron como la que medicamento. Sí. lo definieron en estado Bueno, puro. vamos después de este bactericida poderosísimo. Vamos, Odón Brugada nos pregunta el 4 romano en los relojes. Recuerden ustedes que el 4 romano es un palito con una B, ¿no? Y el 4 romano a veces en los relojes aparece en lugar de un 4 así, de un palito y una B, aparecen 4 palitos. Y nos pregunta que por qué. ¿Que por qué? Aprovechemos la magia de la televisión. ¿Alguien tiene un reloj con números romanos aquí? Yo no tengo ningún reloj. Es que el mío no tiene números ni romanos. Bueno, números romanos. me apena mucho, pero lo trataré de explicar gráficamente sin contar con uno. Si ustedes ven la carátula de un reloj, es perfectamente simétrica. ¿Por qué? Porque el 4 romano está representado con 4 palitos y de esa manera equilibra el peso del 8, que es una B y 3 palitos. Si fuera nada más una B y un palito, o mejor dicho, un palito y una B, estaría como desbalanceado. Es un asunto como de diseño diseño. gráfico. De diseño. Bueno, de diseño gráfico que viene, desde luego, desde los calendarios, desde los relojes solares de los romanos. Es decir, es muy antiguo esto. Esa es como la razón más difundida y establecida. Hace lógica con otra tradición mucho más moderna, publicitaria. Si ustedes ven un anuncio de relojes, de cualquier reloj, los relojes siempre marcan las 10 con 9 minutos. ¿Por qué? Porque eso genera una sonrisita, porque, digamos, se le transmite al comprador un discurso de optimismo. Por eso, todas las fotos de los relojes en publicidad siempre marcan las 10 con 9 minutos. De hecho, Les en acabas Estados de echar Unidos por hay, tierra toda la hay un mercadotecnia. grupo de gente muy paranoica y que han achacado esa hora al Argamedón y no sé qué, y que hay un complot de las compañías internacionales de relojes que siempre ponen esa hora por motivos oscuros. No, etcétera, pero es un etcétera. complot de las Por agencias eso, de publicidad para que compres relojes. Es tan simple como es. fíjense que vengo yo de la ciudad de Cuernavaca y en el Palacio de Cortés, hoy en la mañana estaba yo viendo ahí con mis hijos que hay un reloj de sol del siglo XIX y vienen los números romanos y justamente como vienen de cabeza,
viene el número 4, así exactamente como nos preguntan, o sea, 4 palitos, y el hecho de que vengan de cabeza me hizo pensar que a lo mejor, ahorita que nos están preguntando, que a lo mejor el 4, pues también a veces lo ponen así 4 palitos por razones, por ejemplo, en uno solar que tienen que venir todos los números, los 12 números, solamente en medio círculo, probablemente porque si te queda de cabeza el número o si te queda muy pegado, a lo mejor sería confuso, no sé. Los Oigan, tres de todas palitos. formas consiguieron un reloj con números romanos, perdón, para que lo vean, si le pueden hacer un acercamiento, van a ver que la simetría que genera que el 4 sean 4 palitos y que eso genera con el 5 y los 3 palitos, pues es ahora sí que absolutamente absoluta. Y el reloj no es nuevo porque no marca las 10 y 9 minutos. Exacto, si este no lo estamos anunciando. Ahora, Eso es para que vean que es en vivo. como es tan, digamos, simple, incluso la explicación, se han inventado toda suerte de historias para, digamos, darle un origen más interesante. Por ejemplo, una de ellas es que también IB era el símbolo, la abreviatura de Júpiter y Júpiter. Y que entonces, ¿cómo iba a contar la gente? 1, 2, 3, Dios, 5. Esa es una Ahora, sí es hipótesis cierto que falsísima. hubo una moda en el siglo II en Inglaterra. Al principio los romanos cambiaron un poco toda la dinámica numérica que había antes. Los etruscos sí tenían lo que se llamaba un sistema aditivo, es decir, el 1 era 1 y el 2 eran 2 palitos, el 3 eran 3 palitos, el 4 eran 4 palitos, hasta que llegaban al 5 que ya cambiaba un poco el símbolo. Lo que pasó con los romanos es que decían que eso era un desperdicio tanto de espacio como de símbolos, Pues que sí. lo que había que hacer era hacer un sistema sustractivo, de tal manera que en lugar de que el 4 fueran 4 palitos, pues ¿por qué no restarle 1 al 5? Entonces cualquier cifra que apareciera antes del símbolo, lo que significaba era que había que restarlo, por eso el 9 es un palito y una X, por eso El 4 es un etcétera, palito etcétera, y una etcétera. De todas formas, el sistema no es tan práctico como el que desarrollaron los árabes. Los números arábigos Así es. son mucho más prácticos y como una mera curiosidad recordar que en la España de la época de la conquista, Cortés y sus colaboradores cuando vinieron a México y todo, los números que empleaban para hacer sus cuentas, que me imagino qué tipo de cuentas serían, eran los números romanos. del Todo Gran lo hacían Capitán. con números romanos, como las cuentas del Gran Capitán, que son un poco posteriores del Gran Capitán. Sí, me un poco imagino que sí. posteriores las cuentas. Ya nomás para acabar con el tema, otra explicación porque ya bufa vamos a- construida a posteriori de por qué es así, que aparezcan los 4 palitos. Se supone, esto es falsísimo, pero que un día un relojero le llevó a Luis XIV un reloj que tenía la I y la B, y Luis XIV les dijo, no, claro que no se escribe así. Y bueno, pues como era su majestad el rey Sol, le dijo, sí señor, sí señor, sí señor, y cometió el error. Pero esa historia es una racionalización a posteriori porque hay relojes con los 4 palitos desde muchísimo antes. Bueno, hablando de tiempo, tenemos que ir a un corte. La otra versión es que Marlene... Ya viene la hora. Ya estamos de regreso en la dichosa palabra. Síganos llamando, sigan tratando de adivinar cuál es la dichosa palabra de este día, se las recuerdo. Denos cuál es el nombre de una antigua máquina para abatir murallas que se da a los delanteros en el fútbol. Y se pueden... Pistas. Bueno, yo digo que la respuesta se parece mucho a una cosita que se suelen poner las mujeres y ahora también los hombres en las orejas o en las narices. De acuerdo. Bueno, ya que están dando Qué pistas, barco es este yo voy a hombre. dar otra. Pues la raíz de esa palabra, por supuesto, tiene que ver con un signo del zodiaco. Exacto. Oigan, ¿no quieren ya decir... No, las ya. fechas. ¿No quieren ya decirles la palabra? Digo,
Bueno, Fechas. en todo caso, escríbanos a la dirección que aparece en sus pantallas o llámenos. También veíamos en nuestra cortinilla si está bien dicho misérrimo. Sí, porque es el superlativo de mísero. Si algo es muy mísero, está misérrimo. Y bueno, O sea, vámonos. no es miserísimo. Misericísimo. Misérrimo. Es muy misérrimo. Vámonos a nuestras dichosas palabras. Alejandro Becerril dice que hablemos de la palabra Villamelón, que es una ciudad en donde producen muchos melones. Muchos melones, las Exactamente, villas de los tenemos una melones. productividad abismal ahí. Fíjate que Villamelón ahora se utiliza sobre todo en el ámbito taurino para aquel aficionado que un poco va a los toros, suele opinar mucho sobre todo lo que está ocurriendo, pero normalmente casi nunca acierta o casi siempre sus comentarios son un poco dichos así por fantasear, por quererse dar el entendido, pero realmente no sabe mucho de toros. O disculpa, o no solamente porque decías el aficionado, ¿no? Yo creo que no nada más el aficionado, sino el que va a los toros y que nunca ha ido y que muestra como mucho, O sea, como mucho creo que conocimiento, como los ¿no? tres de acá. Como los tres de aquí. Bueno, yo nunca he ido a los toros. Pero No opinamos. Pero solo se No, yo sí dice... he ido, pero no he ido a mostrar ningún conocimiento porque me asumo plenamente. Villamelón. Villamelón. Solo se dice en México, Villamelón también es se un- dice en España. Pues yo es que no soy muy aficionada a los toros, entonces Ok. en realidad no sé mucho. Me imagino que sí, en el ámbito taurino se ha de decir tú eres el entendido de toros, Germán. Bueno, en el ámbito taurino de México, digamos, pues ahorita tú nos explicarás, pero en el ámbito de México, pues se usa para todo aquel que Pero sí se entra usa. y que se las da de que me Pero no en entiende. España, ¿no? Pero en España, que yo sepa, pues no he estado en los toros en España, Nos pero, tendrá que decir Pero muchos yo no más sé- sí melones. se dirá. Yo no sé si en los toros se dice, pero en el María Molinero, en el diccionario de la Real Academia, no se dice. Es decir, Es no una es una palabra palabra rara, ¿no? reconocida. ¿No está ¿no? reconocida? No. El caso es que al principio no significaba eso, es decir, al principio Villamelón significaba un poco... melón se utiliza sobre todo para hablar de la cabeza de alguien, no de cualquiera, sino más bien del que tiene, el que es un poco torpe, el que es un poco tonto. ¿Por qué? Porque el melón, pues el que tiene cabeza de melón normalmente se le dice a un cabeza hueca. Villamelón se le llamaba un poco al tonto del pueblo, de la villa. ¿Por qué? Porque villa al principio eran como los pueblecitos pequeños. Villa en un principio era la casa de campo. De ahí, por ejemplo, viene villano, que era no lo que hoy entendemos como villano, como un ser Claro. vil, sino el habitante de una villa. No tenía por qué ser ni Sí, un ni hombre bueno del ni pueblo malo. era un villano, ¿no? Y Normal no y tenía corriente. ninguna cosa despectiva. Y viene además, villa Por viene eso son de los una villancicos. raíz. Por Bueno, eso los ande, ande, villancicos se ande, llaman la así. marimorena. Porque Tenía- son del pueblo, no Bueno, porque sean perfecto. de Perdón que de interrumpimos personas- a Laura. Bueno, sí tendría una connotación despectiva en el sentido de que los europeos de las ciudades pues siempre se han sentido superiores a la gente De las del villas, medio sí. rural. Entonces, decirle Pero- a alguien que está venido del campo es también un sentido peyorativo. Pero Bueno, nada más, pero en, nada ese más sentido. en ese sentido. De No en otra el manera sentido es de como ladrón. estrictamente- Es No, como no en el esta sentido de expresión ladrón. muy, pues muy centralista que lo usa cierta gente que dice, es que es como de población. Que en un sentido despectivo la gente dice, es como de población para decir, pues es rústico, digamos. Pero pues todo es Erróneamente. Pues sí, Sí, erroneísimamente. Y Y además, entonces, Laura. En Los cualquier caso, civilizados. villa, por ejemplo, que viene de una raíz indoeuropea, wake era la raíz, y de ahí han salido luego otras palabras, otras derivaciones, por ejemplo, eco significa eco, luego da lugar a economía, ecología como casa. Y luego también ha tenido diferentes derivaciones. Vicus, como barrio, vicinus, el vecino, el que es habitante de la casa, es tu Del barrio. vecino, del barrio. Del barrio, claro. Del vicus. Y Villamelón, la otra parte de la palabra, que es melón, viene en realidad, aparte por este cabeza hueca, melón es una palabra que viene del latín melonen y que viene de una griega que era melopopen, si no me equivoco mal, que era unir melón, que era manzana, y popen, que era calabaza. Entonces, digamos que era una especie como de manzana de calabaza, y calabaza también se le dice mucho a las personas un poco Tontas, pues sí, el que tiene la cabeza hueca, las calabazas parecen huecas y Eso también lo los digan a melones Halloween. le pegas y suena hueco el melón, ¿no? y parece recobrar además su sentido original porque a partir de la jerga taurina se ha vuelto a introducir Villamelón en el léxico todos los días para hablar de alguien que, digamos, se pronuncia sin conocimiento de causa sobre
un asunto. Exactamente. No necesariamente de toros, sino de cualquier cosa. Y Bueno, además ya que hablaban Villamelón de- al principio era el que era de la villa, el del pueblecito, y se dejó de utilizar en ese sentido porque, bueno, ya luego se desarrollaron las urbes, las ciudades más grandes, y entonces ya no había un solo Villamelón, había muchos Villamelones, y entonces aquello empezó a complicarse. Claro, solamente una aclaración, la villa ahora ya no tiene por qué ser un pueblo pequeño ni nada, se habla de la villa de Madrid y es la capital de España, ¿no? Pero Y- empezó a llamar así cuando era muy chiquitito y no era capital todavía. Pero aún hoy se le puede decir los habitantes de esta Eso, villa. su nombre Bueno, oficial es la discursos Villa de Da Madrid. origen al francés ville, por ejemplo, ciudad. Exacto. Y otra cosa curiosa también, ya que hablaban de toros en España y en México, un amigo contaba esta anécdota que se trajo un amigo de España aficionado a los toros y al pasar por la Plaza México le dijo, mira, esta es la plaza más grande del mundo. Y el español lo corrigió y le dijo, no, será la más grandota, pero la más grande está en Sevilla. ¿Qué pasó, hombre? Bueno, pues ¿Qué ahora- pasó aquí No es los lo mismo mexicanos? grande que grandota. a vaya. exagerar. No nos Los suena a nadie. aficionados a la pasión sagrada de los toros, no estamos muy de Amén. acuerdo. O sea, con sí, la más grande es la de aquí. claro que sí. No solo la más grandota, sino también la Antes más de grande. que corra sangre por esta arena, vamos por la pregunta especial, que también está muy fácil. Díganos cómo se llama la célebre novela que comienza con las palabras Llamadme Ismael. Para hacer barcos les voy a dar una pista. Es una novela que va llena de cosas interesantes y apasionantes. Y si no entendieron, se la perdieron. ¿Qué se pueden llevar si nos contestan sobre esta novela que va llena de cosas interesantes? Se y van a llevar apasionantes? otro libro lleno de cosas interesantes. De hecho, todas las cosas del mundo están contenidas en el diccionario Anaya de la lengua, o cuando menos los elementos para formular todo lo que es nombrable en este planeta. El diccionario Anaya de la lengua, un clásico de la dichosa palabra. Vámonos a otra pregunta. Nos pregunta Rodrigo Balcázar que si le podemos comentar o contar, mejor aún, la historia del taekwondo. La historia del ¡Asaya! taekwondo. Ah, caray, bueno. No estamos poniendo el Bueno, kimono ya. No, es de tus rumbos, es de tus rumbos. Digo, Ok, sí, bueno, agárrala. el taekwondo, bueno, por supuesto, es una arte marcial de origen coreano, muy reciente, por cierto, de origen muy reciente. El taekwondo parece que se estructuró a mediados de los años 50 apenas, o sea, en 1955 por ahí, o sea, el siglo XX pasado. Pues después de la guerra, es una respuesta a la guerra, Es ¿no? una respuesta a la guerra porque las artes marciales en Corea la más famosa era un arte marcial que se llamaba algo así como Taiyuu, que venía pues desde el año 600 más o menos de nuestra era, desde la Edad Media, en que los coreanos se unificaron y la dinastía Silla coreana unificó a los coreanos y se creó esta disciplina para las élites, para los nobles coreanos. Y cuando en 1910 invadieron los japoneses prohibieron, que los japoneses son los que más han desarrollado las ramificaciones y el enriquecimiento de las artes marciales, digamos, del siglo XX, los japoneses prohibieron el Taiyuu o Tsubaki, tiene otro nombre, y después, cuando se fueron los japoneses, exactamente después de la guerra, los coreanos mezclaron lo que había quedado de las artes marciales que habían enseñado los japoneses, o sea, del antiguo karate, el karate se originó en Okinawa, Japón, el karate moderno, y del kempo, el kempo que quiere decir también es una especie como de box de artes marciales, y lo mezclaron y de ahí surgió, de esas tres disciplinas, de la coreana, del karate y del kempo, surgió el taekwondo. Taekwondo quiere decir tae, es pie, kwan quiere decir puño y do quiere decir vía. Vía en el sentido de camino espiritual, es el término, digamos, japonés, ahora se utiliza ese término, digamos que es decir, sustituye al término chino de Tao. Es la Es vía decir, de que los do puños. no es una nota musical en el arte marcial taekwondo. No, bueno, es que todas las artes marciales ¿Karate son do? un do, es karate do, yu es suavidad, do es la vía, digamos, la vía espiritual, porque si no decimos do, tenemos que decir mishi, o tenemos que decir, hay otro término, jutsu, que quiere decir simplemente técnica, o sea, una técnica de combate. pero Aislada del crecimiento, del de- camino espiritual. Exactamente. O sea, se puede aprender un karate laico, digamos, como técnica nada más. Exactamente, o sea, en cambio el karate do es el karate en el cual el propósito principal no es triunfar, no es vencer, sino es realizarse, digamos, espiritualmente, digamos, transformarse y desarrollarse espiritualmente. Ahora, para particulares ya desde el taekwondo
utiliza mucho la patada en el aire. Que dicen y- que lo hace impráctico para defenderse, ¿no, Germán? Digo, yo no sé nada del tema, pero dicen que, digamos, es tan artístico que luego no es muy eficaz para golpear a un si enemigo, lo o dominas. tanto como el karate o el judo o así, ¿no? Pues fíjate que eso no sabría decírtelo, porque el karate también tiene patadas. El judo no tiene tantas patadas, pero el karate sí tiene Pero muchas menos, patadas. ¿no? El que más tiene es Pero el el taekwondo. que tiene más, en efecto, es el taekwondo. Y bueno, desde la Olimpiada que fue en Corea, como los coreanos pues son los que adoran esta arte marcial, ellos la crearon y la desarrollaron, pues en la Olimpiada de Seúl en 1988, justamente, ellos la metieron como a las Olimpiadas Pero como un arte de deporte exhibición. de exhibición, ¿no? Porque Pero hasta se ha Sydney- quedado. Hasta Sydney fue Pero se ha olímpico. quedado y seguramente nos están haciendo ahorita la pregunta porque acabamos de sacar una medalla de oro, precisamente, en taekwondo la semana pasada. ahorita. En México son muy buenos para Sí, esa sí, disciplina, somos ¿verdad? buenísimos Pues ahí están los Salazar de entrada. para las patadas, exactamente, ¿no? Bueno, pues nosotros también, no a patadas, pero a grandes zancadas, nos tenemos que ir a nuestro diccionario visual. Gabriel Rodríguez Roldán nos pregunta cómo se llama el instrumento que se usa para cortar vidrios, y he aquí lo que le respondió el ver. experto. Una carretilla es el elemento fundamental que nosotros utilizamos los vidrieros para el corte del vidrio. Técnicamente, el trabajo de una carretilla es marcar el corte y nosotros nos encargamos de abrirlo, ya que lo único que hace es romper la estructura. Está fabricado con fibra de carbono, un material y una aleación muy fuerte, que es lo que permite abrir el cristal. Bueno, pues ya respondida tu pregunta, mi querido Gabriel. ¿No seguimos con más preguntas o si ya nos vamos a unos mensajes? Vamos a unos mensajes. Antes de irnos al mensaje, nada más déjenme recomendarles una película china que se llamaba Héroe, donde se veía una íntima unión entre las artes marciales, la caligrafía y ese camino espiritual de los que hablaba Germán Ortega. Fantástica película, ¿eh? Muy bien, y mientras tanto vámonos a unos fantásticos anuncios y regresamos aquí en La Dichosa Palabra. Consta. Por cierto, también tenemos otro regalo para ustedes, Los Masones de César Vidal, por una cortesía de Editorial Planeta. Regresamos. Bueno, pues sí, lo correcto es decir transbordador y no ferry, aunque la verdad es un poquito más larga la palabra transbordador. No, y sí suena como afectado, ¿no? Me voy a subir al transbordador para cruzar este río. No, pues te subes al ferry para pasar de Francia a Inglaterra, por ejemplo. Así es. ¿no? Pero en realidad, pues es un anglicismo. No queda de otra que la señora Violeta Báez, que ve este programa, celebra su cumpleaños. Muchas felicidades. Nos piden, ya salió el diccionario Anaya único para Roberto Vidal. Ajá, ¿no será pariente del César Vidal ese que escribe los libros sobre los masones? ¿Quién sabe? Bueno, la Roberto respuesta a Vidal. la pregunta especial. Y la respuesta es evidentemente Moby Dick, por eso decía Nicolás que el libro... No, Que que la era novela. una novela que Tenía bueno, es que no cosas se puede decir en pasado, la novela va llena. La novela va llena porque De es sobre una aventuras y de- ballena. Llamadme Ismael. Bueno, nos pregunta Julián Carrillo, nombre de un músico mexicano El inventor del, del sonido 12, 13. El sonido 13. Si fuera el del sonido 12, sí que sería. Por cierto, si les importante. interesa el asunto, en la revista Cultura Urbana, que dirige Juan José Reyes, se hizo un gran perfil de Julián Carrillo en su número anterior y vale la pena buscarlo porque es uno de los nombres injustamente olvidados de la música en De la general. música mexicana, claro, un genio musical mexicano. Sí, sobre todo muy interesante su teoría de los 13 tonos. En fin, nos pide Julián Carrillo, el otro, que hablemos sobre Blofeld.
Blofeld. Blofeld. Entre Flemings te veas esta noche, porque Oye, hablamos... Ese es de Ya otro hablamos de Fleming. Alexander Es de otro Fleming. Fleming. Ya hablamos de Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina, pero ahora nos toca hablar de Ian Fleming, que es un tema que a mí me apasiona. Ian Fleming, por supuesto, es el autor de una buena parte de las novelas de James Bond, no el único, es decir, a la saga del personaje de James Bond creado por Fleming se han escrito otras novelas por parte de otros escritores posteriormente, pero digamos, las buenas son de Ian Fleming, uno de los... Pero pocas, ¿no? Ha habido pocas secuelas, ¿no? 3 o 4. No, ha habido como 10, porque mira, hay novelizaciones de los guiones de las películas bueno, eso sí. posteriores y hay novelas, debe haber una serie como de 8 novelas de un autor en particular de Bond posteriores a Fleming y hay 2 o 3 sueltas además. Pero No ¿no me creía digas. el mismo Fleming que el género se había un poco agotado y que por eso ya él no quería seguir escribiendo novelas de Bond? El género sí, pero el mercado no. De hecho, Blofeld, de quien nos preguntan, tiene todo que ver con lo que acabas de decir, Pablo. Bueno, ¿quién es Blofeld? Blofeld es el malo más malo de las películas de James Bond. Es la cabeza de Spectre. Spectre es ahora sí me acuerdo, es el servicio para el contraespionaje, la extorsión, la venganza y el terrorismo. Es decir, Ahí es nada. No, pero Deben estar muy ocupados. Creo que era Suena más como poética. Caos, Era como más la de poética Caos de la Caos, gente ¿no? Caos 86. daba No, una pero idea por más. supuesto, pero El Spectre superagente es una 86. construcción política e ideológica muy interesante por parte de Fleming. ¿Por qué? Fleming escribe justo al inicio de la Guerra Fría las novelas de James Bond, en donde pues la cosa está a punto de saltar entre los países comunistas y, digamos, el bloque que había sido los aliados en la guerra, liderado por Estados Unidos. Prácticamente los 50, ¿no? Los O sea, 50. Los 50 son las Lo que novelas. hace Ian Fleming en las novelas de James Bond es crear un tercer malo, no identificar al comunismo como el origen del mal, digamos, el comunismo es el otro en las novelas de Fleming, pero siempre el mal viene de un poder supranacional y de un poder que está interesado en la destrucción del mundo. Eso, digamos, fue un precursor de lo que después se llamó la détente, la distensión de las tensiones, valga la redundancia, entre los dos bloques de países. Bueno, pero todo esto, ¿quién es Blofeld? Bueno, Blofeld es un personaje creado por Fleming que aparece en 3 películas, en 3 novelas, aparece en muchas más películas, de hecho. Aparece por primera vez en Thunderball, en Operación Trueno, donde tiene un papel menor, solamente aparece como cabeza de Spectre, pero todas las villanías las hace su segundo, Emilio Largo. Aparece en Al Servicio Secreto de Su Majestad y aparece en Solo se vive 2 veces y tiene una saga interesante. Bueno, este personaje, que es cabeza de esta organización tan malvada, es un hijo de polaco y de griega, Ernst Stavro Blofeld, que nace, ya no me acuerdo bien de la fecha, creo que es 28 de mayo de 1908, si no me equivoco, que es la fecha del cumpleaños de Ian Fleming, es decir, en la biografía ficticia de Blofeld le da su propia fecha de cumpleaños y que bueno, de alguna manera estudia muchas carreras, estudia ciencia política, estudia economía, estudia electrónica, ya con esta idea de hacerse rico con los secretos de Estado. En la biografía ficticia que le da Fleming, Blofeld trabajó como telégrafo muchos años, interceptando mensajes confidenciales, se enriqueció jugando a la bolsa de esa manera y vendía secretos de Estado transmitidos telegráficamente a funcionarios menores de las embajadas y así construyó su imperio del mal. Porque en Spectre hay defectores soviéticos, hay exnazis, hay bandidos turcos, es una incorrección Oye, política. ¿y el todo nombre esto. de Blofeld, sabes de dónde viene? Bueno, Blofeld viene de ¿Dónde lo inventó? Henry Blofeld, que era un cronista de cricket, ya ven que a los ingleses les encanta el cricket, un cronista radiofónico y en prensa de cricket, que había sido su compañero en la escuela. Blofeld además significa en alemán campo azul. Por eso en una de las novelas, en El Servicio Secreto de Su Majestad, Blofeld reclama, injustificadamente, el título de Conde de Bleuville, que además fue un error de traducción de Ian Fleming, porque hubiera debido ser de Bleu Champ, campo azul, en cambio fue Bleuville, ciudad azul. Ahora bien, ¿qué hace no diré buen Blofeld porque es muy malo Blofeld? Blofeld de entrada cambia de apariencia en cada novela y también en cada película. En el cine ha sido encarnado por distintos actores en cada película para despistar a los poderes y para despistar a James Bond. A veces tiene cicatrices, a veces es más gordo, en fin, va variando su apariencia. En la primera novela simplemente es la cabeza de una operación muy malvada, pero en la segunda novela Blofeld mata el día mismo de la boda, saliendo de la recepción de la boda, a Tracy, la única esposa de James Bond. La novela tiene un final infeliz y de hecho la película ahí sí es idéntica, es la única película de James Bond que tiene Al Servicio Secreto de Su Majestad. Al Servicio Secreto de Su Majestad, que tiene un final infeliz. Oye. Y en Solo se vive 2 veces, Blofeld se hace pasar por un doctor Shatterhand y se instala en Japón a crear un jardín de la muerte, aquí ya con una edad, digamos, muy cercana al nazismo, de superioridad étnica, en donde quiere que todos los japoneses se suiciden para repoblar la isla.
Ahí James Bond es llamado otra vez a combatirlo y al final del servicio secreto de su majestad, y eso conecta con lo que decía Pablo, se matan mutuamente. Es decir, libran un combate a muerte en el que los dos en efecto mueren, tanto James Bond como Blofeld. ¿Por qué? Porque Ian Fleming ya estaba harto de escribir novelas de James Bond y pensaba que ya se había agotado el personaje y el género. Lo que pasa es que el mercado no se lo permitía. Y luego lo resucitaron. Por supuesto, en El hombre del revólver de oro, de pronto James Bond resultó que no se había muerto, nada más se había ahogado, pero poquito. Le habían ya lavado el lo cerebro. revivió. Había vivido con un pescador japonés muchos años, le habían lavado el cerebro en la Unión Soviética, después, bueno, regresa, le deslavan el cerebro, en fin. Bueno, como seguramente sabrá Nicolás, pero me parece interesante, el personaje de James Bond parece que está sacado, bueno, en parte de la propia vida de Ian Fleming, porque él participó en el Servicio Secreto Británico, en el MI6, y de otros dos famosos espías de Rayleigh, que murió en 25, fue un espía famosísimo que murió luchando contra la naciente Unión Soviética, y de otro, Popov, creo que se llamaba, ¿no? Tres espías, y que realmente muchas de las historias parece que están tomadas y bastante inspiradas en algo que les pasó a esos tres personajes. Sí, aunque también de alguna manera las novelas de James Bond pertenecen a toda una serie de novelas de aventura que se escribieron en Inglaterra durante los siglos XIX y XX. Por ejemplo, la saga de Sherlock Holmes es un antecedente directo, la saga de Bulldog Drummond es otro antecedente directo, y muchas novelas aisladas, trabajos como los de John le Carré, como los de Graham Greene, etcétera. Aunque lo que sí hizo Fleming fue, digamos, glamorizar la vida del agente secreto. Si uno lee, por ejemplo, a Graham Greene o a Somerset Maugham, verá que en sus novelas de espías, pues es bastante fea la vida de los espías. En cambio, aquí James Bond tiene los martinis, mujeres con nombres muy extravagantes, todas muy guapas. Que a John F. Kennedy le encantaban las novelas de James Bond, precisamente porque era muy humorista, simpático, galán, etc. Yo las recomiendo amplísimamente. Yo sé que no son gran literatura, pero no me importa. Bueno, lo que en este momento importa es repetir a ustedes nuestra dichosa palabra de hoy. Estamos buscando el nombre de una antigua máquina para abatir o para batir murallas que se le da ahora a los delanteros en el fútbol. Nosotros en México decimos fútbol, en España dicen fútbol. Y por lo Y tanto si no le balompié, ponen, que más fácil. y si no, por lo tanto, cuando uno dice fútbol lleva acento, porque muchas veces hay personas que han escrito preguntando, pero yo meto fútbol y me lo pone mi corrector ortográfico de mi computadora, me pone errores, porque en España le ponen acento en la U. Bueno, Nosotros, yo hago una cosa como esquizoide, que es decir fútbol, pero escribo fútbol. Sigues escribiendo fútbol, Sigo escribiendo y fútbol. diciendo fútbol. Eso es políticamente correcto, que ya con todo el mundo. Bueno, ¿qué libros tenemos aparte de los que ya hemos mencionado hasta este momento? Tenemos, entre otros, Luz Patibularia de Pino Páez, Editorial Bisturí. Aquí anuncian que es un poema como de 600 páginas, así que debe Vastísimo. tener bastante... Tenemos, Muy pronto lo va a publicar. tenemos lo va a del presentar, que gran no viene Germán aquí la Gess, invitación. Siddhartha, en Editorial Colofón. Por supuesto, una maravilla, ¿eh? Y es cortesía de la librería del Sótano. Del sótano. Luz Patibularia de Pino Páez va a ser presentado el 28 de abril a las 7 de la noche en el Museo Mural Diego Rivera, en Plaza Solidaridad, Metro Hidalgo, perdón. Y tenemos también la revista Metapolítica, que en esta edición, ahora no se quiere dejar, habla de videos, pero no crean ustedes que lo de los videos de Britney Spears, sino de videos políticos, un tema de alta actualidad. Bueno, ¿tengo tiempo para otra pregunta o debo irme a un corte? Bueno, Una pues rapidísima. tengo esta, no es rapidísima, pero pues ¿de dónde proviene la tradición de la rosca de Reyes? La rosquita, no, No se haga es- rosca. no No, es es corta, rapidísimo. no ¿Quieren es rápida. vamos a hacer un corte si quieren? Vamos a hacer un corte y regresamos con la rosca de Reyes aquí a la dichosa palabra. La vamos a ¿La mandar vamos a censurar. comer? No, vamos a preverla porque falta mucho para la rosca de Reyes. chiste. Pero vamos y regresamos para hablar a gusto y tendido de esta rosquita. Tráiganos No una tenemos rosca a- de Reyes, por Tráiganos favor. algo. Yo sí tengo hambre. Yo tengo mucha hambre. Antojo cuando Ya, menos. ya es hora. Pues yo creo que es el
Seguimos últimos minutos de la dichosa palabra y con un pendiente que nos quedamos en el corte anterior. Teníamos que hablar de la rosca y no nos trajeron ninguna rosca, pero discúlpenos. Entonces no hablamos de la rosca, sino La rosca nada más se toma el 6 de enero, como todo el mundo habrá podido comprobar, espero, o si no todo el mundo por lo menos lo habrá oído. Y en realidad tiene una herencia pagana. Antes del cristianismo ya existían unas fiestas saturnales en el que se celebraban ese día porque el solsticio de invierno se celebraba en aquel entonces el 25 de diciembre. Durante 12 días se estaban haciendo todo tipo de fiestas en las que se adoraba al dios Aión, por ejemplo, se celebraba un poco la luz del día, la iluminación. Luego los romanos también lo quisieron hacer como una celebración a que ya empezaba, por lo menos el clima ya se supone que tenía que empezar a mejorar. El cristianismo lo que quiso fue aprovechar un poco esas fiestas paganas y quiso hacer en ese día la Epifanía, que en realidad significa manifestación. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue un poco celebrar la adoración de los Reyes Magos a Jesús, el bautismo, el nacimiento que había sido hace unos días, es decir, se quiso concentrar todo en el 6 de enero, Epifanía. El primer milagro, sí. las La bodas de adoración. Caná, Bodas de también Caná. el 6 de enero. Es que hay diferentes epifanías en el cristianismo, pero creo que la más famosa, la Todas más... se celebran el mismo día. Sí, exactamente. Esa es la única epifanía. Sí, Lo se ocurre supone es que todo eso pasó el 6 de coinciden enero. esas manifestaciones de la divinidad de Cristo en Exactamente. esas fechas. Se considera una manifestación tanto Que los no es reyes, solamente como la de los dices, reyes, que es la ¿no? más famosa hoy Las en día, tres pero... que se han mencionado son esa misma epifanía. Los reyes, Los Reyes Magos, las que bodas, además el primer ni milagro de siquiera- Cristo y el y las- bautismo. Y el de Cristo. bautismo en el Jordán se supone las que aguas del río sucedieron Jordán. el 6 de enero. Los Reyes Exacto. Magos se supone, ni siquiera creo que en un principio se ponían de acuerdo en si eran reyes, si no eran reyes, los nombres que tenían, cuántos eran. El caso es que lo que se ha un poco convenido en ese sentido fue que eran unas personas no cristianas, eran poderosas, se les decía que eran magos por los sabios que eran, más que por magia, eran personas sabias que habían venido desde Oriente a reconocer un poco a este nuevo rey que todos adoraban y un poco en reconocimiento les habían llevado regalos, oro, incienso y mirra, a Jesús. Esto hoy en día lo que se celebra es dándoles regalos a los niños, recibiendo los regalos y bueno, pues un poco como generosidad, como celebrar un poco este acto, ¿no? Ahora, pero la rosca un poco en el sentido, digamos, este círculo. Que el ya no es círculo porque no alcanza Exactamente, Ya no es pero círculo porque que somos ahora ya muchos son para ovalados compartirlo. y todo eso, es increíblemente antiguo y tiene que ver justamente con los dioses grano, o sea, los dioses que morían y renacían, pues se los comían precisamente en forma de pan. Incluso aquí se comía a Huitzilopochtli como en forma de alegría, de lo que nosotros llamamos alegría, el Amaranto. soli, ¿no? Del Amaranto. amaranto. Y Lo que- pero el círculo, versión, sí, el lo del simbolismo del es- círculo, ¿no? Sí, es ese. La tradición de comer la rosca era porque un ángel anunció que Herodes, el rey de Herodes, se había enterado de esta llegada de este nuevo rey que todos iban a adorar, y entonces lo que hizo fue mandar matar a todos los niños menores de 2 años. Esto fue una masacre, pero lo que hicieron la gente fue esconder a los niños para que no los mataran en vasijas de harina, es decir, para que no los encontraran los soldados. Entre otras cosas, la Sagrada Familia se fueron a Egipto, pero la mayoría de la gente lo que hizo fue intentar esconder esos niños. En algunos casos se escondían en vasijas de harina y entonces dicen que los judíos lo que hacían fue comer pan de ácimo para conmemorar este hecho. Se escondían primero habas, luego se escondían niños. Es que lo de las habas, Laura, tiene que ver con los orígenes paganos de la rosca de Reyes. De hecho, Exactamente. en Los Francia neumas. sigue siendo, se le llama la galette de la fève, la rosca de las habas. ¿Por qué? Porque las habas eran un símbolo de fertilidad y era un rito de fertilidad comer la rosca de Reyes. De hecho, en Francia, incluso ahora, bueno, ya no son habas tal cual, pero sí sigue siendo un amuleto en forma de haba lo que se introduce en la rosca de Reyes. Y bueno, las hay con personajes de Walt Disney, las hay diseñadas por Yves Saint ¿Sabes? Laurent, las hay de Bienvenida a cristal. Mercadotecnia. Nico, ¿y sabes por qué tiene que ver con la fertilidad? Las habas. Y las habas y los frijoles. De hecho, en la rosca se metía un haba, que era el símbolo del que iba a ser rey, el que se le encontraba y iba a ser rey de la fiesta de los reyes. Y el que se encontraba el frijol tenía que ser una mujer, y esa iba a ser la reina de la fiesta, porque las leguminosas generan, como todos sabemos, gases en el estómago. Y entonces la gente antiguamente creía
que había neumas, que había almas justamente dentro de las habas. Precisamente esa era la prohibición No, y confundían los gases con el pitagórica embarazo. de comerse las habas. Ahora, lo No, oye, curioso, pero hay quien lo confirma. claro, ahora lo curioso es que quien lo confirma, claro. Lo curioso es que en la rosca, una tradición preciosa era que la rosca se comían, dentro de la rosca se metían muchos objetos que ahora se ha simplificado, porque se metía, seguramente tú lo sabrás, se metía un clavo, que el que se encontraba el clavo quería decir que se iba a encontrar un novio, se encontraba un dedal, el que se encontraba el dedal quería que decir no que le se iba a hacer ese año exactamente, tampoco. se iba a quedar para vestir santos. Era para coser la ropa de los Santos. Exactamente, se encontraba un anillo, que era el que se iba a casar, se encontraba un palillo bifurcado, que quiere decir que era el que le iban a pintar cuernos, el año. Y se encontraba Pues mejor también, no comer rosca, entonces, con todos esos Comerla vaticinios. con mucho cuidado. y se encontraban unas moneditas que quería decir que te iba a ir muy bien en el año. O sea, tenían que ser 6 objetos para que coincidiera con el 6 de enero, precisamente. Y el muñequito o el haba era pues precisamente La el otro objeto, tradición- el sexto objeto. La ¿no? tradición empezó en Palestina, se pasó a Europa y finalmente llegó a América con los españoles. Hoy en día en América tiene un montón de variantes, la rosca. Existe la tradición, yo conocida desde aquí, de que al quien le toca el muñequito tiene que ser como el padrino que vista al niño luego el 2 de febrero, el día de la Candelaria. Y haga tamales y atole. Y haga tamales de atole. Esa ya y- es como la versión Pero- más gastronómica. Muy rápidamente, esa es una tropicalización de la costumbre francesa que obligaba a hacer, que obliga a la fecha a hacer crepas el 2 de febrero. ¿Por qué? Porque la Candelaria, otra fiesta pagana, tenía que ser sustituida por otra cosa. Entonces, por eso se inventaron lo del niño y el templo. Bueno, y a ver cómo ya para tapamos lo Eso de unir. fundamental es que la rosca es un círculo que representa la continuidad del mundo, ¿no? O sea, la unión de los opuestos y la continuidad de todo, ¿no? Y las Por frutas cierto, dicen que son igual las que la crepa. distracciones del mundo. Se habrán dado cuenta que hoy no está Eduardo con nosotros, no se crean que se ha ido de viaje ni que está descansando. En cualquier caso, no sabemos qué estarás haciendo, Eduardo, pero sí nos has dejado un recado sobre una recomendación de un libro. Vamos a verla. Hablando de libros de impacto, de libros que me impactaron, en mi caso yo mencionaría Rayuela de Julio Cortázar, que ustedes pueden encontrar en muchas ediciones. En Punto de Lectura hay una muy manuable que se puede llevar hasta en metro. Es una novela que cambia la manera de leer, que hace que uno entre por distintos lados a la lectura, es decir, propone una lectura jugada donde se va uno saltando los capítulos y habla de un personaje tremendamente reflexivo que todo el tiempo está enunciando lo que ve. Para mí fue realmente un cambio lo que produjo esta novela Rayuela. Rayuela. Aquí no perdonamos una. ¿Eh? Sobre la camisa de Eduardo decíamos también. Está vestido de libro, Está así de vestido librero. para continuar los libros. Muy bien. Vamos a ver cuál era el nombre de la antigua máquina para batir murallas que se le daba a los delanteros de fútbol, cada uno que lo pronuncie como quiera, era ariete. Así que si usted fue de los que nos escribieron, nos llamaron con esa palabra, tendrá preferencia para llevarse los libros que estamos regalando esta noche. No sé si tenemos... ya no tenemos tiempo a nada Bueno, más, que así tenemos nada más que gracias despedirnos. a nuestro público que se acercó hoy hasta nosotros. Muchísimas gracias por venir hoy aquí. Y a ustedes les citamos para acompañarnos el próximo sábado a la transmisión en vivo desde el Centro Banamex, desde el Festival de la Palabra, que hoy ya empezó con la lectura del Quijote. Esperemos que estén ahí todos ya muy atentos. A ustedes que lo visiten durante toda esta semana y si no, pues el sábado estaremos 4 de nosotros por ahí haciendo la dichosa palabra en vivo. Les esperamos. Está ahí atrás del Hipódromo de las Américas, el Centro Sí, el Banamex, Centro por si Banamex. no lo conocen. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado. Cómanse bien. una rosca de reyes a nuestro salud. Chao. Adiós. A ver dónde la encuentran. Que la cocinen.